Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta parada de nuestro viaje por el mundo del libro, por este road trip. Os saludamos tanto a los que estéis aquí en nuestra sede en Madrid, como también a aquellos que os vais conectando desde casa. Bienvenidos de nuevo a esta parada por el mundo del libro. En ediciones anteriores, tengo que hacer un poquito, pues como hacíamos en Netflix, ¿no? Con lo que pasó en los otros capítulos, hablamos sobre el papel de los autores, en este caso con Nando López. También hablamos en la segunda parada sobre el papel de las agencias literarias, lo hicimos de la mano de Sara y de Lucía, de la agencia literaria La Caprichosa. Después hablamos con editores en la edición anterior, en este caso lo hicimos con David Andrés, con Ana Sánchez y con Raquel Rodríguez. Y bueno, ahora vamos a por esta cuarta parada, el Creo en mí, en este caso el autor autopublicado. Yo soy Alex Herrero, soy miembro y formador en Cálamo y Cran, y bueno, soy el conductor de este road trip. Y hoy en esta edición contamos con una invitada que nos hace mucha ilusión que nos acompañe, que en este caso es Lola Gil, que es escritora de novela juvenil, también es correctora, es redactora, está en distintos medios. Y bueno, viene a hablarnos un poquito de su trayectoria como autora autopublicada. En este caso, su ámbito es el de la narrativa juvenil. Cuentas con más de 6 novelas publicadas y un manual. Y bueno, tenemos muchísimo que aprender de ti, así que oye, bienvenida a este road trip y gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias a vosotros porque me hace ilusión venir aquí a hablar y no a escuchar, que he venido mucho de alumna y me gusta aportar mi granito de arena también. Fantástico. Bueno, para que nos hagamos una idea, Lola, estuve recopilando los números en el caso de las autopublicaciones y en el año 2023 se autopublicaron alrededor de 8.929 obras y a fecha de 2024, en el mes de octubre, ya llevábamos unas 7.562, con lo cual es un volumen bastante interesante, ¿no? Podemos decir que la autopublicación o la autoedición, en muchos casos, digamos que es como la hermana fea de la edición tradicional, y esto pues no es realmente así. Podemos decir que desde el punto de vista editorial no deja de ser un síntoma de que se ha democratizado la publicación, ¿no? Entonces también, gracias a la autopublicación, nos encontramos con algunos talentos que de otra forma no habríamos llegado a ellos. Hay algunos datos curiosos que antes de hacerte un par de preguntas me encantaría comentarte, ¿no? Cuando hablamos de autopublicar siempre solemos pensar en aquel escritor o aquella escritora que empezaron en su habitación, en sus tiempos libres, arañando horas al reloj en su puesto de trabajo. Sin embargo, por ejemplo, Walt Whitman, el poeta de la democracia, el poeta estadounidense, también por antonomasia, autopublicó Hojas de hierba. Virginia Woolf, por ejemplo, fue cofundadora junto con su marido, en este caso de Howard Press, que fue la editorial donde ella publicó sus textos. Marcel Proust publicó, por ejemplo, Por el camino de Swan. James Joyce publicó Dublineses, también la autopublicó gracias al éxito que tuvo. Luego se le publicó esa novela tan fantástica como es El Ulises. Mark Twain, escritor y humorista estadounidense, también fundó su propia editorial. Jane Austen. Edgar Allan Poe, por ejemplo, con un poemario de Tamerlane and Other Poems, del cual sacaron 50 ejemplares para comenzar, una tirada muy, muy reducida. O Margaret Atwood, un poemario con 7 poemas. Federico Mozzia o Erika Leonard Mitchell, que a lo mejor no nos suena mucho por este nombre, sino por el de E.L. James, que es la autora de 50 sombras de Grey, ¿no? Un éxito superventas que nosotros no podemos echar la vista a un lado. O, por ejemplo, si os hablo de María del Carmen Rodríguez, quizás no nos suene, porque es un nombre muy habitual. Pero si os hablo de la figura de Megan Maxwell, probablemente sí que la conozcamos, ¿no? Fueron algunos de los principales autores que autopublicaron. Entonces, Lola, en tu caso, ¿por qué elegiste la autopublicación? Pues bueno, yo empecé autopublicando hace 5 años Uh -huh. y sí que fue una respuesta a esas ganas que tenía yo de ser escritora, de compartir lo que escribía y de no obtener respuesta de las editoriales. Entonces, es verdad que yo tenía ya un blog en el que reseñaba lecturas, en Instagram también lo hacía, y llegó a mí una autora autopublicada que me preguntó si podía mandarme su ejemplar para que yo lo reseñase.
Entonces yo dije, ostras, autopublicada. Y incluso yo tenía la imagen de, a ver cómo es. A ver qué me Y llega. sí, porque yo también en ese momento pensaba que la única opción era la editorial tradicional. Me llegó y me encantó. Además estaba bien escrito, estaría corregido porque no tenía faltas. Y dije, ostras, pues voy a investigar esto de la autopublicación. Y entonces pues ya me puse a ello. Claro, es verdad que ahora mismo se nos abre un abanico muy interesante dentro del ámbito de la autopublicación, ¿no? Por un lado podemos optar por la autopublicación encargándoselo a una editorial o un profesional dentro del sector, o también podemos hacer la autoedición, es decir, un Juan Palomo, como decimos aquí, el yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? En tu caso, ¿por qué vía optaste? Yo he utilizado dos. La primera, que fue con El Tesoro de Don, sí que como desconocía todo acerca de la autopublicación, no tenía ni idea en ese momento ni de lo que era un corrector. Entonces sí que busqué empresas que lo ofreciesen todo. Esta edición ya es autopublicada mía, solo. Tenía una portada diferente y era con caligrama, que era de Penguin Random House. Llegué a ellos, me daba muchísima fiabilidad que fuese de Penguin, dije, venga, me fío, hay que pagar tanto, que era una suma desorbitada, la pago porque yo quiero que esté bien, tal, y me lancé a la piscina. De esa experiencia, pues tengo que agradecer el haber publicado por primera vez, porque todo eso desencadenó todo lo que vino después, muchos aprendizajes que también me permitieron ya luego hacer la autopublicación plena, 100%, Juan Palomo. Eso es, ¿no? Entiendo que en tu caso la experiencia al principio del sector editorial pues era muy reducida, como comentabas, ¿no? Claro. Entonces haberte lanzado tú sola pues quizás no habría sido la mejor opción en ese momento para nada, porque no tenía ni idea de toda la cadena de edición que implicaba editar un libro y tampoco sabía pues nada de las calidades, de gramaje de las hojas, de no sé qué, para hacer con imprenta, porque ahora ya lo gestiono todo con la imprenta. Entonces, es verdad que dije, pues bueno, lo hago con profesionales y así ya aprendo. Luego tuvo su parte buena y su parte mala, y para quitarme la mala, pues fui ya a hacerlo yo sola. Ya dijiste, ya me lanzo a la piscina a por ello. Pues la verdad es que es una decisión bastante valiente que no todos los autores se animan, ¿no?, a hacer cuando se encuentran con el rechazo editorial, muchas veces pues por la propia línea editorial, a veces pues porque es un descuido propio de la editorial y en el privado pues se queda por ahí por el camino y no se puede publicar. Pero claro, digamos que ahora se abre un mundo de oportunidades. Tú al principio lo hiciste con una empresa una editorial, ¿no? Vemos que es muy gracioso que muchas veces se considera que es la hermana fea de la edición tradicional cuando los grandes grupos se animan a crear también sus propios sellos de autopublicación, ¿no? Con lo cual no podemos negar la evidencia de que es algo positivo en este caso, ¿no? Claro, te llegan los ejemplares. ¿De cuánto hiciste la primera tirada, por ejemplo, del primer libro? A ver, esto era con caligrama, yo diría que igual eran 50 también o algo así, me parece que sí. Y luego el resto era distribución bajo demanda, que la gente podía ir pues al FNAC o librerías y pedirlo, y se mandaba pues en unos días. Claro, te imagino. Llegan las cajas a tu casa, tú con muchísima ilusión y dices, ¿y ahora qué hago con estos 50, 100, 200 ejemplares? Claro, ¿cuáles son los retos a los que os enfrentáis los autores autopublicados? El mayor reto es vender tu libro, eso por supuesto, porque el primer obstáculo es que no está en librerías, por lo general, no está en las estanterías físicamente, en los escaparates, entonces es muy difícil que la gente pida tu libro bajo demanda si no lo conoce, si no ha visto la portada, no le ha llamado la atención. Entonces, ese reto es el que a mí me ayudó mucho el tener un perfil de Instagram en el que ya tenía una comunidad de lectores, que teníamos un gusto parecido de las reseñas que yo hacía. Y cuando dije que iba a autopublicar una novela, la verdad que la respuesta fue súper buena y siempre estaré súper agradecida porque se lanzaron a comprarla. Los primeros ejemplares que yo me traje de San Jordi, porque fui a San Jordi con la editorial, al día siguiente ya nos habían comprado. Hicimos lectura conjunta, que se hace mucho en redes, funcionó súper bien y entonces ya fue cuando me puse a ver la segunda parte y los demás. Claro, es verdad que los autores autopublicados, por lo general, no pueden aprovechar lo que se llama la compra por impulso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a una librería y dices, oye,
¿tienes tal libro? Y de repente dicen, pues no, pero te lo puedo pedir. Y dices, bueno, déjalo. ¿Y cuántas veces salimos, ¿no?, con otro libro que no estaba en nuestra lista debajo del brazo porque nos lo hemos encontrado ahí? Claro, esto supone un esfuerzo extra para el autor, porque como tú comentabas, es fundamental crear comunidad, ¿no? Generalmente los autores siempre se mueven en su ámbito familiar, con las conexiones, y hay que romper esa espiral, hay que salir a nuevos lectores. ¿Tú cómo lo has conseguido? Sí que es verdad que, bueno, la familia de amigos les obligas a todos a Ujú, comprarlo porque ya que te lanzas a ello, yo sobre todo fue confiando en la comunidad que tenía y en la red de Instagram. ujú, También era un momento en el que comenzaba un poco a despegar lo de Bookstagram, que se ujú, le llama al Instagram de libros, y claro, todavía los perfiles no tenían 10.000 seguidores ni nada así, no pedían dinero a cambio de ujú, reseñas. Era un momento pues muy feliz para todo, la autopublicación, las reseñas. Entonces tuve la gran suerte de que igual 5 cuentas o así de bookstagramers que tenían una comunidad muy fiel, que hacían unas reseñas muy buenas y un contenido buenísimo, me dijeron, oye, pues queremos leerlo. Entonces ellas lo pusieron en stories, la gente se fue animando, hice la lectura conjunta y entonces animó más gente y luego ya iba haciendo como retos, pues un libro viajero, todo iniciativas ujú. de Instagram. Y eso fue lo que hizo ya el boca a boca. Empezó a hacer la bola de nieve, ¿no? Pero tú también es verdad que tienes un perfil que no para quieto. Es decir, te has movido a colegios, a Así. presentar el libro. Cuéntanos un poquito ese tipo de actividades que también forman parte del trabajo de promoción del autor. Sí, En este caso con más fuerza, ¿no? Por ser autor autopublicado. justo, o sea, se me olvidaba, pero es verdad que a mí los colegios es lo que me ha ayudado a crecer y a poder vivir más o menos de Ujú, esto, porque claro, no es lo mismo que alguien por Instagram te compre un libro que un colegio te compre 50. Entonces, súper guay. Como mi libro era juvenil, como para 12 años, lo suelen leer en primero de secundaria o primero o segundo, pues empecé a llamar a colegios, primero de mi ciudad y luego pues ya fui abriendo el abanico porque me empezaron a decir los colegios que, oye, les interesaba saber cómo había conseguido publicar, que se lo contase a sus alumnos. ujú, También estaban un poco desesperados porque los alumnos no leían los libros que les mandaban ujú. en clase porque tienen muchas distracciones hoy en día. Entonces, un libro con capítulos cortos de aventuras que igual los sienten más cercanos a los protagonistas, que por ejemplo, pues La Celestina o El ladrillo de Tormes, pues elegían ese. Ujú. Entonces empecé a tener también colegios y eso ya pues me daba más continuidad, me hacía llegar a más lectores, luego ellos subían cosas a las redes sociales, con lo cual la bola iba creciendo. Ujú. Muy guay. Sí, Perdón, se sí, me sí, no, había una cosa adelante. que fue importante, me acabo de acordar, que el Tesoro de Don, Ujú. como yo quería que destacase en redes, se me ocurrió hacer lo que está ahora muy de moda de la caja literaria Ajá, y es era un verdad. cofre del tesoro, que es que se me olvidaba Sí, ya. sí. Entonces yo mandaba el libro en una caja de cartón que tenía pues pintado el tesoro de Don, tal, y mandaba regalitos para que fuesen abriendo según leían el libro. Claro, eso fue lo que moló en Instagram, que se me olvidaba, por si hay alguien de esa época. Y claro, pues ponía, cuando llegues al capítulo 8 abre la galleta. Y había en el cofre una galleta de la fortuna que tenía el mismo mensaje que el que recibían las protagonistas. Ujú, Luego en la página 100 total abre no sé qué. Entonces, eso, claro, sí que enganchaba muchísimo a los jóvenes ujú. y les hacía querer seguir leyendo o les llamaba la atención para comprarlo. Entonces la gente subía fotos con el cofre y eso llamaba la atención. Así que eso fue también Claro, lo hacerlo más. interactivo, es Eso decir, que el es. libro, la lectura sea una experiencia en sí, no solo la parte de leer en solitario, que es una actividad privada, pero que puedes compartir, ¿no?, con este asunto. Además, algo que, por ejemplo, tú ofreces en tu página web para que se encarguen los libros es la posibilidad de enviarlos dedicados. ¿Dónde ha sido el lugar más remoto donde haya podido llegar? Pues, a ver, el más remoto es El Salvador, pero no lo he enviado por correos, claro. Vinieron aquí unas amigas y claro, la lectora me conocía por redes, Ujú. de sí que me lo compró por la web, pero quedamos aquí, se lo di a las amigas y ha ido para allá. Y espero que algún día, si lo está viendo, nos veamos y nos abracemos porque tiene todos mis libros
pero no nos hemos visto nunca, solo que de gente que viene aquí viajando, pues los cogen. Se lo entregan, hacen la compra aquí y se llevan Y yo los en este caso. firmo, le pongo regalitos también y ya se los llevan. Claro, en definitiva no deja de ser tener una obra casi personalizada. Claro, cosa que a veces no te permiten todas las plataformas, ¿no? Por ejemplo, si la compra se hiciera directamente por Amazon, pues es algo que no puedes intervenir básicamente por los aspectos, ¿no? Propiamente de la plataforma. Pros y contras dentro de tu experiencia como autora autopublicada. ¿De la autopublicación en sí o de Amazon web? De la autopublicación, porque claro, tú al Vale. principio tus novelas también las tenías por Amazon o cuando ya decidiste autopublicar siempre iban a tu web directamente para Siempre adquirirlas. he ido muchísima venta fuera de Amazon porque la gente prefería dedicadas. Entonces, la gente que me sigue por Instagram sí que me lo suele pedir directamente por mensaje privado, luego cuando ya lancé la web, lo compraban por la web. Pero Amazon es una plataforma que te ayuda a llegar a muchísima gente y claro, ahora cuando entran los lectores en mi web es porque me conocen probablemente, me siguen en redes. En Amazon, en cambio, puede caer el libro en manos de alguien que no me conoce para nada. Entonces eso era un altavoz. Y respecto a los pros y contras de autopublicar, los pros, diría, obviamente que te llevas más dinero por cada libro, comparando con editorial, pues es una cantidad, pues igual yo me llevo 6 veces más, o así. Depende, pues claro, los gastos de envío o lo que sea, pero por ahí. Luego también puedes decidirlo todo. Entonces está guay porque puedes elegir el tipo de cubierta, el corrector, todo lo puedes decidir. El precio que le pones, que eso también me parece muy importante. El de Planeta, yo tenía mucho miedo de que de repente dijesen 21 con algo. Y yo, ¿quién va a comprar el libro tan caro si todavía no soy tan conocida? Pero bueno, se puede dar muy bien porque lo pusieron a 15,90, así que Bien. genial. Sí, sí, sí. Entonces puedes decidir muchísimas cosas. Los contras, pues que no estás en librerías, ese es el mayor contra. Ahora llega la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, y si es autopublicado es súper complicado firmar. Pero en cambio, ahora que ya tengo uno de editorial, me dejan firmar con mis autopublicados también. O sea que ya me dejan ir ahí con todos, pero el que me abre las puertas es la editorial. Claro, luego ahora hablaremos de Sí. cómo pasamos, ¿no? de un sitio a otro y a veces cómo también regresamos. No tenía suficiente con El Tesoro del Don, que fue el primero, si no me equivoco. Sí. Pasamos al segundo, es decir, ya después de haber tenido la experiencia de autora novel, bueno, voy a por el siguiente. ¿Cómo ha ayudado el haber publicado un segundo libro a ese primero? Vale, es verdad que activa las ventas muchísimo, ya el hecho de una segunda parte va a tirar las ventas del anterior. Entonces eso viene súper bien. En cuanto a los aprendizajes que tuve, que esto igual yo sí quería comentarlo porque me gusta, cuando hablo con autores autopublicados, a mí me gusta ayudar con lo que he aprendido, que no tiene por qué ser así, o sea, es mi experiencia. En mi experiencia, yo hice con la editorial de autopublicación esta, y para mí sale muchísimo más caro que hacerlo por tu cuenta. Y yo no sé hasta qué punto son precios razonables o no los que ponen. Para mí no. De hecho, me cobraron por una corrección extra, que el paquete que yo cogí incluía una corrección, y de repente dijeron, ah, es que tu libro requiere una corrección extra, pero ya va a quedar súper bien. Ni siquiera me dijeron si era estilo, sino me mandaron sin marcas de control de cambios. Claro, yo ahí no sabía cómo trabajaba un corrector. Estoy diciendo, pero que han cambiado. Y, y entonces me lancé a hacerlo normal, o sea, yo sola. Busqué una empresa que maquetase o un maquetador, alguien que diseñase la cubierta. Las fotos pues se compran en un banco de fotos. Y lo hice yo y es que me salió por menos de la mitad totalmente. Entonces, a la gente que igual le imponga mucho mirarlo solo, sin una empresa, pues que pregunte a otros autopublicados. A mí me pueden preguntar si quieren perfectamente, porque yo les digo ahora mismo, por ejemplo, quién me está maquetando la novela que saco el 2 de abril o quién me ha hecho la portada. Yo les puedo decir todo, lo mejor es preguntar, porque si no, caemos por desconocimiento, que es lo que me pasó a mí, en empresas así, y está genial porque te hacen tu libro, pero es verdad que un autor autopublicado de base no creo que tenga mucho dinero para invertir en la novela. Entonces, si podemos invertirlo maximizando los costes, optimizando, ¿no? Los costes. Eso es, pagar una buena corrección, pagar a un buen ilustrador, pagar tal, en vez de
pagar una suma desorbitada que te angustia y no sabes ni siquiera si merece la pena, no sé, ¿eh? Claro, Igual claro. no te puedo decir esto, No, pero claro. Esto, por ejemplo, no sucede. Nosotros tenemos un curso de autopublicación para todos los autores que quieren lanzarse por su cuenta y se les enseñan todas estas cuestiones que, por supuesto, es un aprendizaje constante. Claro, digamos que si ya lanzar tu primer libro siempre supone un reto personal, fidelizar al lector para un segundo también es una tarea complicada. Y ya si lanzamos un tercero, entiendo que aquí el trabajo de comunicación, moverse, que es esencial, como estamos viendo, pues ya como que triplica ese esfuerzo. En tu caso, ¿cómo has conseguido mantener el ritmo? ¿No? Porque hay muchos autores que cuando se lanzan van muy fuertes, empiezan a publicar un montón de claro. cosas. No sé si has creado una estrategia de comunicación o algún tipo de hitos que sabes que tienes que publicar cada X tiempo o acciones comerciales o de marketing que tienes que llevar a cabo porque si no las ventas no se producen. Exacto, exacto. Pues en mi caso diría que tuve suerte, no sé si igual lo pensé mucho o me salió solo, Ujú, pero mi trilogía es una trilogía que discurre en un campamento de verano. Entonces, el primer libro, El Tesoro de Don, salió en abril de 2019. ujú, Entonces, con todo el tirón de gente que lo estaba leyendo, que les gustaba, que me emocioné un montón, en plan, hablando del libro, dije, pues tengo que traer la segunda parte ya. Una segunda parte no se puede desenganchar en el tiempo porque ya pierdes a sus lectores. Y hoy en día, más aún, porque ujú, todo es mucho más inmediato. Yo saqué el segundo libro el ujú, siguiente verano y el tercer libro el siguiente verano. Entonces, además, hicimos una lectura conjunta todos los veranos. ujú. Entonces, para la gente que eran lectores, que nos conocíamos de Instagram, todo, cada verano era volver al campamento Meditemar y vivíamos ya esa experiencia de no hay verano Ujú. sin el campamento Meditemar. Entonces, ese hilo conductor y ese mensaje hacía que la gente ya llegase el verano Ujú. y quisiera otro libro más. Y al tercero, pues se cerró la La trilogía. trilogía. Bueno, fíjate que esta estrategia que tú has implantado es la que siguen muchos editores en los grandes grupos. Teníamos a Ana Sánchez que nos comentaba dentro de la dirección de Faeris, en Contraluz, etcétera, todos los eventos y actos que montaban alrededor de una saga o de una temática concreta para fidelizar a los lectores, ¿no? Porque además, sobre todo en el ámbito de juvenil, pues digamos que también es un movimiento muy gregario en muchos casos y si consigues convertirlo en un fenómeno, pues también es una gran ayuda. Por cierto, aprovecho para recordar sobre todo a quienes nos están viendo desde casa que pueden ir planteando sus dudas dentro del botón de hacer preguntas y que las iremos resolviendo un poquito más adelante en la conversación. Ahora bien, nos encontramos con las 3 novelas publicadas y de repente llaman a nuestra puerta una editorial que parece como el sueño, ¿no? de todos los autores, porque en definitiva lo que queremos es publicar. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Qué te contaron respecto a cómo te habían visto, cómo habían dado contigo? Cuéntanos un poco. Pues fue muy guay, obviamente. Ujú, Yo venía de autopublicar durante 4 años seguidos, si ujú, no me equivoco, y la verdad que estaba súper contenta porque me iba muy bien, con los colegios me iba súper bien, pero no era suficiente. ujú, O sea, como que necesitaba algo más. Entonces, ese algo más yo sola ya sentía que no lo conseguía. Escribí esta novela y fue un cambio porque de todo lo juvenil pasamos a adultos. ajá, De hecho adultos con Spicy, o sea que ya era un público muy diferente. Y justo fuimos a un evento que había de presentación aquí en Madrid ujú, de un libro que era de Esencia, que es de Planeta, y le dije a la editora que estaba allí, oye, pues yo tengo un manuscrito que es parecido a este que estáis presentando, tal. ujú. Y me dijo en plan, bueno, mándamelo, tal. Y tampoco me hizo mucho Sí, caso. algo de Entonces, cortesía, podemos sí, decir. claro, ¿qué me iba a decir? Entonces yo se lo mandé y nada, me contestó súper maja, me dijo, dentro de 2 meses o así te decimos algo. Y para mí eso ya era enorme porque normalmente dicen que son 6 meses, Ujú, pero suele ser el silencio más absoluto. Entonces, que me dijese 2 meses era enorme. Y justo esto ocurrió pues a principios de marzo o así, ujú. y me dijeron que sí que me publicaban el 31 de mayo. Entonces, claro, yo a principios de mayo ya estaba pensando que eran 2 meses. Y fue una época, hola,
fue una época que, yo qué sé, ya estaba como con las últimas fuerzas de autopublicar, porque habían sido 4 años también difíciles, Claro. que dan muchas alegrías, pero también muchas penas, porque pues lo que hablábamos antes, haces una campaña de Amazon Ads y de repente te gastas más dinero del que has ganado. O vas probando una presentación y te aparecen súper pocas personas. Haces una lectura conjunta y de repente pues la gente se va desenganchando a las últimas metas. Yo qué sé, hay cosas muy buenas, pero también hay malas que si estás sola te cuestan mucho. Exacto. Entonces yo la última semana de mayo me acuerdo que iba al coworking y pensaba, bueno, mira, universo, o sea, yo sé que tienes tus tiempos, pero por favor, si esto va bien, da una señal ya esta semana, porque si no, igual dejo de escribir. No, nunca voy a dejar de escribir, pero bueno. Sí. Y de repente, eso era un lunes, pues el miércoles me llega el email de Planeta y me dice, nos ha encantado, te lo queremos publicar. Y creo que te escribí a ti inmediatamente. Bueno, Bueno, fui al baño a llorar y luego... No, ya. Hombre, es una experiencia. Entiendo que ahora ya con la perspectiva, en el momento, ¿no?, en el que te ofrecen publicarlo, después de conocer todas las entrañas del proceso de publicación, todo el proceso de corrección, de edición, de maquetación, etcétera, de corrección, por supuesto, ya tienes el libro físico. ¿Cómo te ha repercutido a ti como autora? Es decir, no me refiero a la parte económica, que ya hemos visto que por supuesto se gana más dentro de la autopublicación, pero digamos, ¿qué te ha aportado extra el haber publicado en una editorial frente a haber seguido, por ejemplo, en ese momento, autopublicando? En ese momento. Vale, en la editorial me ha ayudado, uy, perdón. Nada. Bueno, la corrección que me hicieron, por ejemplo, yo tenía un miedo tremendo porque es verdad que al ser de editorial, pues yo no había pagado una corrección extra. Cuando le mandé el manuscrito, obviamente estaba súper revisado por mí, pero dije, si lo va a publicar una editorial, pues voy a esperar y ya lo corregirán ellos. Tenía un miedo súper tremendo y lo que me mandaron me gustó un montón. O sea, pero de tema léxico y tal, me gustó muchísimo cómo me enriquecieron el texto y tal, estaba muy contenta. Luego he aprendido mucho de marketing o de cómo funcionan las editoriales, porque es verdad que tienes unas expectativas y luego son otras. Y tienes que entenderlas, porque al final es un negocio, es una empresa, entonces tampoco pueden estar desembolsando un montón de dinero en marketing en alguien que todavía no ha demostrado. Entonces, es verdad que me costó igual unas semanas ese Encajar, choque de quizá, realidad, ¿no? sí, pero he aprendido muchísimo y estoy muy agradecida porque hay cosas que ahora voy a usar para la autopublicación del 2 de abril y de tema de marketing o de cómo enfocar la venta del libro, etcétera. Estoy muy agradecida. Claro, justo esto que ya nos acabas de adelantar le sucedió a Paulo Coelho. Paulo Coelho había publicado siempre, tradicionalmente con editorial, pero después ya de ser un autor de prestigio, rescató El Don Supremo y Como el río que fluye, que había publicado en los años 90, y decidió autopublicárselo él. Autopublicar te permite, por ejemplo, tener siempre stock de tu libro o que siempre esté disponible, cosa que a lo mejor no nos sucede cuando publicamos en una editorial tradicional porque nosotros no controlamos las existencias. ¿Cómo decidiste decir, bueno, ya he probado las mieles de la edición tradicional, me vuelvo a la autopublicación? Eso ha venido porque, bueno, el género que voy a publicar es juvenil. Entonces, claro, yo pensé, bueno, mi sello es de romántica spicy para adultos. Entonces, este manuscrito no encaja para nada. Yo, por contrato, tenía que mandarles los manuscritos de todo lo que quisiera publicar con editorial, pero de autopublicación, según lo que yo entendí, no. Lo hablé con mi editora y me dijo que adelante. Entonces dije, mira, pues lo voy a hacer porque al final es lo que tú dices, el stock, todos los tiempos, por ejemplo, el sábado 8 de marzo voy a estar firmando en la Casa del Libro, pero es que necesitas avisar con 21 días de antelación para que tengan ejemplares, incluso igual antes. Entonces, claro, eso ya te limita mucho, hay muchos protocolos en una editorial así. En cambio, pues a mí ahora un colegio me escribe hoy y me dice que quieren leer El Tesoro de Don en clase y que a ver si lo tengo la semana que viene, yo hago el pedido a imprenta y les llega la semana que viene. Entonces, eso es una libertad tremenda. Y teniendo en cuenta que el libro que voy a publicar es para también colegios, pues dije, venga, pues este lo voy a gestionar yo. Bueno, normalmente
como los autores autopublicados os encargáis de todo el proceso, desde concebir la idea hasta las cuestiones de marketing, comunicación, distribución, etcétera, en algún momento cabe la posibilidad de que uno empiece a acelerar más de lo debido y esto, pues claro, se puede anotar en el proceso editorial, ¿no? El querer publicar ya y que salga ya mientras estoy... ¿Cómo has gestionado, cómo gestionas tú este tipo de sentimientos que son, por otro lado, muy naturales? En cuanto a autopublicación, Exacto, es por ejemplo, decir, mis fechas, pues, por ejemplo, ahora que tengo el 2 de abril, ¿cómo han eso ido es, los tiempos? eso es. Pues mira, por ejemplo, ahora, esta semana he tenido crisis con la cubierta y me hubiese gustado tener un mes más para decir, espera, vamos a pararnos y pensarlo. Pero es verdad que, claro, lo vas pensando, es que yo voy como al libro por año, entonces tampoco, es que no da tiempo a hacer todo. Al final, como autopublicado también hay que tener en Claro, tú cuenta, haces todo. sí, es como un autónomo, al final, que el autónomo tiene que hacer todo, las facturas, pues recursos humanos, atención al cliente, todo. Entonces, pues he aprendido a no ser muy exigente, porque igual no es bueno, igual habría que ser perfeccionistas con todo, pero he aprendido que hay cosas a las que llego yo, por ejemplo, el interior del libro, y hay cosas a las que no llego. Entonces, si he puesto de fecha el 2 de abril, ya tengo cerrada la presentación, porque este libro discurre en Galicia, entonces lo vamos a presentar allí, y encima he hecho un concurso literario escolar. O sea, he liado a todos los colegios de la provincia de Ourense para que hagan el book trailer de mi libro. Y esa es otra cosa que hacemos los autopublicados, los book trailers. Entonces yo dije, espera, si esto es juvenil, pues mira, me quito yo de hacer el book trailer y que lo hagan los estudiantes de Ourense. Entonces, claro, he liado tantas cosas que ya no se puede cambiar la fecha. Entonces, pues bueno, hay que hacer concesiones. Pues algo de la cubierta estamos atascados, pero igual el diseñador me dice, mira, confía en mí esto para adelante, pues digo, venga, pues confío y seguimos. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos parar. En tu caso, por ejemplo, cuando terminas un original, también lo dejas reposar un tiempo antes de ponerte ya manos a la obra, remangarte y decir, voy a ponerme a trabajar ya como mi propia editora, en estos casos, o cómo sueles gestionar esa parte, la transición del asunto creativo allá el proceso de edición. Suelo, por ejemplo, esta última novela la terminé y la he reposado como mes y medio, 2 meses. Y se lo mandé a los betas. Entonces también pues eso me ayuda a sus comentarios, pensarlos, tal, reposar un poco. Y luego ya, cuando terminan esos 2 meses, le di una vuelta al manuscrito 2 semanas así y ya dije, pues se acabó. Ya lo voy a releer con la corrección o cuando lo maqueten y me manden las pruebas, pero no vas a cambiar nada más, se siente, porque si no vas a seguir cambiando cosas, como no hay nadie con Planetera, súper estricto. Te paso el manuscrito corregido el jueves y me tienes que dar para el lunes. O sea, 4 días, no había ningún tiempo para pensar. Entonces, claro, yo a mí misma me tengo que poner esos límites. Bueno, seguro que tenemos a muchísimos autores autopublicados, tanto desde casa como también aquí. Me gustaría que les dieras desde tu experiencia, en este caso con más de 6 obras publicadas, algunos consejos dentro de esos errores frecuentes que se suelen cometer, bien porque los hayas vivido en carnes propias, bien porque los hayas visto en otros compañeros autores. ¿Qué consejos les darías a ellos para que la autopublicación pues, fuese exitosa? Vale. El primero sería lo que ya he dicho antes de hacerlo por su cuenta en vez de como una empresa grande o un sello de autoedición, porque al final se va a ahorrar muchísimos costes. El segundo es asegurarse de que lo que van a entregar es un producto de calidad. Que contraten a alguien para hacer una corrección, que eso es súper, súper, súper importante. Que contraten a alguien para hacer la portada, porque a veces intentamos hacerlo todo, maquetar el texto, hacer la portada, igual con inteligencia artificial, con lo que sea, y es que al final no llegamos, nos agobiamos, se hace mal y quizás hacer una inversión que no son precios desorbitados tampoco y es muchísimo menos de lo que pagarían pues a Caligrama o a Círculo Rojo o lo que sea. Entonces, les va a permitir hacer un libro con muchísima calidad que luego el lector lo va a ver y va a decir, ¡buah, qué gusto, qué bien escrito, qué tal! Lo va a recomendar. Es que en cuanto, si el lector recibe un libro que no está en buen estado, no lo va a recomendar. Entonces, lo que queremos es que los lectores recomienden. Luego, también diría, por ejemplo, hacer muchísimo, muchísimo énfasis en el marketing antes de publicarlo, durante, o sea, antes yo diría mínimo 2 meses.
de empezar a crear hype, un mes antes yo enseñar la portada, contar la sinopsis, y en cuanto se publica y 2 semanas después, un montón de machaque. Mandárselo a gente que reseñe y que vaya a hacer que el libro se conozca, que enseñe la portada, que haga una reseña, y luego hacer de mantenimiento. Pues hay muchas cuentas de Instagram o de TikTok o que en Telegram hacen club de lectura, eso puede estar muy bien. Hablar mucho con librerías de la ciudad o de lo que sea para hacer clubs de lectura, presentaciones, mover el libro lo máximo posible, porque al final el marketing es súper importante. Y si van a publicar en Amazon, a ver, es una estrategia que a mí me han dicho, yo todavía nunca la he puesto en práctica, pero bueno, igual con a ver, es que yo vendo mucho por la web, es lo malo. En mi web vendo casi todo. Entonces, claro, la estrategia que me dicen que es muy buena es autopublicar en Amazon y decir a todo el mundo conocido que te compre el primer día. Y se pongan de acuerdo para hacerlo en 24 horas, porque entonces el libro puede subir a primer puesto. Y entonces sale lo del número 1 más vendidos. Y al final Amazon eso lo premia y te lo va a enseñar más. Entonces eso es una buena estrategia si vas a vender por Amazon. Yo es que vendo por la web y claro, es que todos me van a entrar todos por ahí. Claro, es verdad, bueno, lo bueno y lo malo. Sí, porque gano más también por la web. Sí, claro, bueno. En definitiva, cada uno no tiene que ir tiene que crear una estrategia, que es lo que vemos. Nadie va a la guerra y se lía a meter tiros al aire. Sería un absurdo, ¿no? En este caso, te quedas sin munición, desprotegido y encima no has cazado nada. Y entonces, en el caso de los autores, tanto autopublicados, porque claro, cuando tú publicaste con Esencia, tú tenías que seguir alimentando y creando tu comunidad, igual que si hubieras autopublicado, aunque contases con un apoyo parcial por parte de un equipo de comunicación, ¿no? Sí. Es verdad que, bueno, a mí me explicaron que el presupuesto de marketing, por ejemplo, era el 3% de las ventas. Entonces, claro, hasta que no se vayan acumulando ventas, tampoco hay un presupuesto para hacer eventos, regalos a influencers o publicidad en sí. Entonces, hay que moverse. Y hay que moverse casi igual que si fuese autopublicado, pero es verdad que yo contaba y cuento en marketing con Naya, que, por ejemplo, ya que me haga todas las creatividades que se ponen en redes, para mí es maravilloso. Porque encima lo hace súper bonito y si no, yo me tiro 3.000 horas en el Canva. Claro. Mira, pues eso me lo quita y tal. Entonces, muy bien. Hombre, en definitiva, lo que tú has hecho ha sido confiar siempre en profesionales. Sí. Esto podemos decir que es como una especie casi de un contratista. Tú puedes comprar el piso directamente a una inmobiliaria, ¿no? A una constructora que ya se han encargado de todo y tú pues, recibes las llaves y ya mueblas y si acaso pintas. O puedes hacer de jefe o jefa de obra y decir, pues por aquí cojo el albañil, por aquí cojo la fontanería, porque en definitiva lo que has procurado es mantener un texto de calidad, con unos estándares de calidad que pueda ser sobre todo atractivo, ¿no? de cara al mercado. Sí, o sea, totalmente, esa sería la conclusión el método que yo recomiendo, porque al principio yo quería hacerlo todo para ahorrar costes y entonces pues intentar que me saliese más barato, pues porque tienes miedo, no sabes si vas a vender, claro, pues para el autor es una inversión, pero es verdad que el tiempo que no estás maquetando o haciendo la portada o intentando corregir malamente el libro, porque además no se sabe como autor corregir, se piensa que sí o que mi amigo o mi hermana lo puede hacer, pero realmente no. Entonces, ese tiempo que no estás maquetando o haciendo una portada o sufriendo con el InDesign o con Canva, puedes estar haciendo vídeos para Instagram o para TikTok o promoción, que eso lamentablemente no se puede todavía derivar a alguien, pero ojalá que sí. Oye, ponte aquí y explícanos un poquito cuáles son los libros que nos has traído. Mira, ponte por aquí, por este lado, para que nos veas la cámara y nos explicas cuáles son con los que has empezado y ese manual que tú tienes. Eso es. Pues a ver, yo empecé con El Tesoro de Don, que, bueno, si queréis os lo paso también para que lo veáis. Y este es el que me ha abierto todas las puertas, es el libro que tengo más vendido, al final pues por todo lo de los colegios, porque al final los colegios el que me cogen es ese. Luego viene la continuación. Mira, ¿lo enseñas también en la bueno, cámara? Mira, sí. Bueno, el Tesoro de Don lo enseño luego. Sí. Voy enseñando la continuación, que este es La Leyenda de Cuatro Esquinas y La Maldición de Menitemar, que son la continuación de la trilogía. Entonces, estos son los que me cogen después, por los que quieren seguir leyéndola, porque al final esto es como los libros de los 5 de Harry Potter, pues que tú lees el verano entero y te quedas bien, pero si quieres
saber cómo continúan algunas cosas, tienes que leer el siguiente. Y esos, de hecho, estos dos, los finales, los sigo mandando con un cofre con regalitos. O sea que eso de dar un plus. Cofres, perdona, ¿qué haces tú a mano? Sí, los hago yo a mano. Bueno, ahora las galletas de la fortuna las encargo a una empresa, porque es que es verdad que esa es otra cosa que aprendí. Que al principio las galletas las hacía yo a mano. O sea, yo que no soy nada cocinera, me quemé 1000 veces, me salían fatal, me daba angustia que los comiesen, porque salían malísimos. Y al final encontré una página online que me hacía de 150 en 150 galletas y me las mandaba con el mensaje personalizado. Y entonces, pues dije, venga, pues voy a hacerlo así. Y luego llegó el de... A ver, espera, ¿o en qué orden? No, primero esto. ¿Sí? Lo voy acordando. Vale, luego saqué este, que es un manual. He terminado mi manuscrito y ahora qué, que es como una guía, a ver si se ve, es que vienen eso, pues tablas también. Este llegó porque yo, cuando vine aquí a Madrid y dejé mi trabajo para dedicarme a los libros, yo estudié un montón de cursos aquí en Cálamo, entre ellos los de corrección profesional y el de corrección de estilo, y entonces empecé a conseguir encargos también gracias a las redes de autores porque confiaban en mí. Entonces, ¿qué pasó? Que también como todo autopublicado hay que saber mantener un equilibrio entre las ganas de ganar dinero en el momento y las ganas de publicar. Porque claro, tú cuando escribes no estás ganando dinero, porque hasta que publiques el libro no vas a empezar a vender. Entonces, sí que en 2022, creo que fue, yo tuve una época en la que corregí muchísimo y terminé el año y me di cuenta de que no había escrito nada, absolutamente. Bueno, no, creo que llegó septiembre o así. Y dije, no puede ser, tío, estoy ayudando a otros autores y yo súper feliz de ayudarles. Pero es verdad que el sueño de publicar era el mío. Entonces, si no sigo publicando, no No estás por el camino, yendo por el camino que claro, tú quieres. Claro, entonces dije, pues mira, voy a reducir el número de encargos que cojo, pero como me sabía muy mal, pues que me preguntasen y decirles, no, lo siento, es que no te puedo coger. Pues dije, venga, voy a poner aquí como un mini manual. Yo también daba clases en la Academia de Escritores de Laura Tárraga, no sé si la conocéis, pero bueno, es como un Netflix de vídeos de escritura. Y entonces pues dije, venga, pues voy a poner aquí las cosillas que he ido aprendiendo que le permita al autor pulir un poco, limpiar un poco el manuscrito. No es corregir, porque la corrección no se lo puede hacer si no eres corrector y no sabes. Pero esto sí que te ayuda, que si vas a presentarlo a una editorial, el manuscrito esté decente, porque es verdad que las editoriales, ¿qué pasa? Que reciben cientos de manuscritos en su buzón de entrada. Entonces, si ven un manuscrito que no tiene el texto justificado, que no tiene las rayas de diálogo, que ven que igual tiene ratas, pues es que no lo van a leer. Y que el original hay que trabajarlo, hay que pulirlo mucho, pues si tengo que escoger, ¿no?, entre uno más pulido y uno que no lo está tanto, pues optaré por... Claro, yo tengo autores que les corrijo para mandar a editoriales o a concursos, que ni siquiera van a autopublicar, pero ellos saben que cuanto mejor esté su texto, más posibilidades tienen de que lo lean. Porque claro, un lector editorial estará todo en plan, abro archivo. Ah, mira, esto se puede leer. Lo leo. No, digo yo me los imagino así. Y por conversaciones que he tenido con alguno. Entonces, después del manual, volvemos a la parte. Después del manual escribí este, me encerré en enero, dije, nuevo año, ya no cojo encargos, enero de escribir. Y entonces fue cuando escribí este, en marzo fue cuando se lo di a la editora y ahí me puse a esperar y en verano, en septiembre, terminé este y en diciembre salió. Con lo cual... Eso es. Y entonces este fue autopublicado. Sí, este es autopublicado. Este es un formato diferente, no tiene solapas y es la primera portada que tuve ilustrada. Que es con el que ha ilustrado esa portada es el mismo con el que estoy haciendo ahora también la nueva. O sea que si tenéis dudas también de sitios, o sea, de a quién cargar la maquetación, portadas, tal, tengo un montón de gente conocida, profesionales que también pueden... Bueno, y vosotros también sabéis. Bueno, pues yo tengo aquí ya preguntas. Aprovecho para recomendar, que si vale. ya, sí. Empezamos con las preguntas. Recordamos a la gente que nos está acompañando en este road trip que puede hacer las suyas por el cajoncito de preguntas. Te cuento la primera que tenemos de casa, vamos alternando. Bueno. Elisa dice, en primer lugar, quiero felicitarte, Lola, por tu trayectoria y por tu trabajazo. Y dice, a nivel económico, ¿es muy caro autopublicar?
A lo mejor podemos dar algunos rangos basándote en tu experiencia. Sí, podemos dar algunos rangos. Entonces, ya que la persona decida. Yo, en mi experiencia, pues portada, por ejemplo, va en torno a los 300 euros, aprox. Luego, depende de la extensión. Hay algunas cosas que van fijas, a lo mejor la cubierta, pero la eso parte es, si va a llevar solapas, si no va a llevar solapas. Si queremos que la ilustración continúe en la parte trasera, creo que también son cosas diferentes. No lo sé, también hay que preguntar. O sea, a todos hay que preguntarles. Pero una cosa muy importante como autopublicados es no tener miedo a pedir presupuestos. Porque es verdad que a veces nos da cosa y lo mejor es pedir y comparar. Eso con los correctores, pues también. Y encuentras con el que te sientes más a gusto y que, o sea, yo por ejemplo siempre mando prueba de corrección, que eso me lo enseñaste tú, para que el autor pueda ver si le encaja como trabajo. Porque luego, pues al final, a veces coges a ciegas y lo barato sale caro. Entonces, que también hay que mirar eso. Entonces, maquetación también en torno a 270, 300 euros. Luego una corrección, pues también depende de la largura de la extensión de las matrices. Y entonces tendríamos ya corrección. Pero más o menos una corrección en que daremos un Claro, normal dependerá de la extensión, pero Sí. por ejemplo, nos podemos poner, si alguien me saca una calculadora, puedo intentarlo. A ver. Si, por ejemplo, nos vamos como unas 200 páginas, si me multiplicas 200 por 2100, pues estamos hablando de que te puede salir, pues a lo mejor una de estilo por unos 500 euros más o menos. De 200. Y si claro, en total yo me he quedado con 200 páginas, que realmente luego todo depende de la página del diseño, porque en el formato, por ejemplo, más chiquitito, el de 15 por 21, pueden entrarnos unas 1700 matrices. Entonces el libro a lo mejor nos daría como unas 280 páginas en vez de 200. Sí. Otras que condensan un poquito más la caja y a lo mejor te meten 2000. Entonces nos quedamos en que era 220. Entonces, por hacerlo de media, unos 500 euros aproximadamente nos encontramos con una corrección de... No pasa nada. De ahí no pasa. Nos sale por unos 500 euros y luego si le ponemos un ortotipo, pues puede salirnos a lo mejor por unos 300 o 200 euros más. Y entiendo que el coste grande es la imprenta. En este caso. El coste grande es la imprenta. Yo, por ejemplo, estoy súper contenta trabajando con Quares. Sé que hay muchas más muy buenas, pero la verdad que yo desde el principio trabajé con ellos, subo mis archivos y nada, puedo ver, pues si pido 100, cuánto me cuesta cada ejemplar. Si pido 50, cuánto me cuesta. Lo mejor para mí me sale pedir 200 y entonces, pues por ejemplo, el Tesoro de Don, yo creo que, si no recuerdo mal, estaba en torno a 5 euros la impresión, algo así. Y la suerte es que pues, puedo pedir 200, pero 50 los mando a este colegio, pues 100 los mando a mi casa de aquí de Madrid, 50 a casa de la ITA, porque en Salto también quiero tener varios por si voy a ir de visita, cosas así. Entonces sí que es el desembolso grande, porque pagar 200 ejemplares de golpe es un desembolso grande, pero también te sale más barato por ejemplar. Entonces tienes que ir viendo cuántos quieres vender y ponerte objetivos de venta, porque si no te pones objetivos de cuántos quieres vender al mes, a veces nos acomodamos. Y si tú dices, pues este mes quiero vender X, y esta semana, pues para llegar a ese X me quedan por vender 3, pues igual tienes que levantarte del sofá e ir a una librería del barrio y decirle, oye, mira, ¿me dejas este viernes venir aquí y a los clientes que entren les hablo de mi libro y tal? Y entonces, pues a veces te dicen que no, a veces te dicen que sí, genial, tú le das el X%, que yo, por ejemplo, suelo dar el 30%. Sí, da el porcentaje habitual. Eso es. Y mira, pues ese mes llego a los objetivos. Si no me pongo un objetivo, estaría esperando a que me entrasen igual ventas por la web, no estaría tan pendiente. O sea, como autor autopublicado profesional que se quiere llegar a cosas, es muy importante ponerse fechas y objetivos. Nos comentan también, dice, con tu experiencia de autopublicación, ¿te plantearías en el futuro cambiar otra vez a la edición tradicional? Sí. De hecho, bueno, se suele decir, bueno, Abril Camino, que es una escritora que yo la admiro mucho y la sigo mucho, pues por el tema de que también empezó autopublicando
y ahora publicado con Espasa y tal, es que lo mejor es ser híbrido, porque tienes tus ventas autopublicadas que te dan más dinero, pero tienes la promoción y el alcance y visibilidad de una editorial tradicional. Y yo, de hecho, tengo ya una propuesta que le he mandado a mi editora de otro libro parecido a Perdidas en la ciudad. Pero claro, estamos pendientes de ver cómo han ido las ventas en los 6 primeros meses, que eso va a ser en marzo. Entonces, a ver si en marzo pues me dice que sí, porque yo, si me dicen que sí, yo desde luego en Romántica Adultos quiero seguir con ellos, estoy muy contenta y quiero seguir creciendo de su mano. Claro, ahí puedes ir juntando lo que tú dices. En definitiva, el autor no deja de ser también un producto, con lo cual todo lo que vendes de los libros publicados en el sello también repercute luego en ventas o visibilidad para tu campaña de promoción personal y los otros libros autopublicados. Claro, yo creo que todo suma. Entonces, pues como a mí la editorial, pues por contrato me da la oportunidad de seguir haciendo las dos cosas, pues yo las utilizo y intento que todo sume, los autopublicados al de Perdidas y el de Perdidas a los autopublicados, aunque sean de géneros muy diferentes, pero ojo, gracias a Perdidas pues puedo ir a ferias. Las ferias son la leche para visibilidad, entonces de lujo. Pero gracias a los autopublicados voy a colegios y me conocen los padres. Y los padres pueden leer Perdidas. Tienes este libro para los padres y este para eso las criaturas, es. ¿no? Entonces, un poco todo suma. Muy bien. Pues vamos a abrir también la ronda de preguntas para la gente que habéis asistido. ¿Cuánto se debería tardar más o menos en escribir un libro? Por ejemplo, una segunda parte, para que los lectores no se olviden de la primera. Yo como mucho diría 1 año. Y yo ahora estoy sufriendo porque, claro, el de Perdidas en la ciudad se publicó en septiembre. No quiero que la gente se me desenganche, pero ya con los calendarios que manejan las editoriales es imposible que salga en otoño, porque trabajan, por lo menos Planeta, trabaja a semestre siguiente del año siguiente. Entonces, igual ahora ya están cerrando primer semestre de 2026 y yo espero que entre ahí. Pero bueno, veremos, ojalá. Bueno, para que os hagáis una idea, todos los movimientos estratégicos están definidos con mucho tiempo antes. Yo saco libro en junio, lo entregué en enero y me dijeron, firmas el último domingo en la Feria del Libro de Madrid. Y dije, estamos en enero. Ya se dice, sí, ya está todo cerrado. Así que también es verdad que la previsión de tiempos es algo que se maneja con cierta premura en los grupos editoriales y que tú también, claro, como autora autopublicada, tienes que ir al rebufo de todas estas Sí, yo en acciones. enero ya estaba llamando para conseguir firmar en la feria también, ¿eh? Claro. Pero es que al final te tienes que apuntar esas fechas y saber cuándo lo hacen las editoriales para hacerlo tú también, porque todo eso te lo tienes que hacer como autora autopublicada. Yo quería ver, ¿qué bookstagramers recomiendas? Porque en mi experiencia, yo escribía bastantes, no me contestaron la mayoría, pasaron de mí, ni siquiera me contestaron. Y la que me contestó y contraté, justo hizo una historia, me tuvo en stories durante un mes, hizo unas frases mías, las colgó y tal, no vendí un libro. O sea, mi experiencia es que no tuve ningún efecto. Entonces, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un montón de seguidores. No demos nombres. No demos nombres. Entonces, yo quiero saber qué Instagrams que te digan esto recomiendas. Que te hagan caso y que puedan tener una proyección, porque claro, es que... A lo mejor más que nombres, unas líneas de cómo escoger a tu Bookstagram. Sí, yo sí que es luego por privado, por Sí. Instagram, te mando ejemplos de Bookstagramers que yo sigo por interés de sus reseñas y que sé que recomiendan bien. Pero lo que diría es que, uno, lo recomiendo tener contacto con esa Bookstagrammer. Al final, llegar en frío, igual ni seguirla, ni haber interactuado nunca, tampoco le va a hacer igual empatizar con tu novela, o conectar, perdón, con tu novela y recomendarla con tanto sentimiento. Yo tuve la suerte pues que esas Bookstagrammers yo las considero amigas. Entonces, en ese sentido, pues también le dieron más cariño a la novela y pude trabajar con ellas y sigo trabajando con ellas. Yo diría eso, que tengas ya contacto con ellas, si Pero no tienes ahora... Pero a estas, antes de mandarles el mensaje, estuve un tiempo siguiéndolas. Digo, que apunté, las estuve Y reaccionabas a sus viendo feeds, y les ponía publicaciones. el like y todo eso, pero claro, me fueron 2 meses o así. Y luego le mandé el mensaje y no me contestaron. También es ver si tienen muchísimos seguidores, igual ni siquiera lo han visto porque se les ha quedado solicitudes. Luego, yo también te diría, que seguramente lo hiciste, que sean Bookstagrams a las que les guste tu tipo de libro.
O sea, que si es romántica, sean bookstagrammers que recomiendan romántica. O que si es de thriller, pues sean recomendaciones de thriller. Pues En- luego, si me puedes decir alguna... Sí, sin problemas. Porque ¿eh? Vale, estoy luego un lo poco vemos. perdida, porque es que además yo soy de otra generación Claro, y estoy un poco normal. perdida Vale, Claro, con luego este lo vemos. asunto. Al final es también pensar qué harías si les, cómo contactarías con ellas si les llamases por teléfono o les tuvieses cara a cara en la calle. Pues te presentas, le dices pues que sigues su trabajo, igual le mencionas pues que te gusta, qué destaca de los libros o su forma de hacer las reseñas, yo qué sé, y luego ya plantearle, como ya te has respondido a eso, le planteas, oye, mira, pues yo tengo una novela, no ir a puerta fría, porque Sí. eso es verdad que hay muchos autores que lo hacen y a la gente no le gusta que te vengan de repente, pues como en Wallapop, oye, hace rebaja, o yo qué sé. Sí. Entonces, claro, si igual de repente te escriben en plan, oye, este es mi libro, te lo mando y me haces una reseña. Pues ella dice, ¿quién eres? Vamos a hablar, ¿por qué me dices a mí y no a otra persona? Esto Ya, es pero como por lo que ligar, yo- como Eso ligar, es, eso es. ¿no? Pero como Es yo voy tal cual. entiendo, que yo, o sea, ellas te cobran, o sea, esto es su trabajo, me refiero, tú contratas con ellas como un cliente, tú le ofreces una novela para que ellos promocionen, es lo que yo entiendo, aunque estoy equivocada, esto vale Ya, tanto, yo nunca he esto vale- pagado. Claro, hay algunos que promociones. sí, otros que no. De todas formas, Ah, también luego lo... los que ellos te cobran Ujú. y te mandan su Su presupuesto. tarifa. Sí. Pues mira, yo esas no he visto, pero vamos, es normal porque al final esto es un trabajo y les lleva muchas horas. Y yo incluso a una con la que trabajo con todos, o sea, con todos mis libros, Ujú. lo reseña y estoy súper agradecida porque lo hace con un cariño tremendo, es súper crack, me ha apoyado desde los inicios. Ya en el último le dije, oye, mira, pero hacemos algo y te pago porque es muchísimo tiempo. Y ella me dijo, no, no, de mil amores lo hago porque me encantan tus libros y es que somos como amigas, pero es verdad que es un trabajazo y todos los libros que les vienen y luego hacer la reseña y el vídeo de TikTok, ¡buah! Claro, Es pues, un curro. pues quizá en ese sentido, y ya termino, perdón, las que no cobran y lo hacen porque les gusta el libro de verdad, pues a lo mejor sí que es más interesante saber quiénes son y contactar con ellos de otra manera. Porque claro, es que yo veo ahí dos tipos de Instagramers, o sea, no es lo mismo. Claro, La también que- influye si son microinfluencers que se llama, que tienen igual pues hasta 10.000 seguidores o más de 10.000. Entonces, a veces es mucho mejor contactar a 10 que sean menos de 10.000, incluso de 2.000, de 1.000, pueden hacer unas reseñas súper cuidadas y súper buenas y tener una comunidad súper fiel porque saben al final que el libro que sale es libro que le ha gustado o el libro que recomienda de verdad. Que apuntar alto y ofrecerle a alguien que tiene pues 40.000, 80.000, 100.000 seguidores ahí y estaba yo, sí. recibe tantas cosas Sí, ni que lo ven. la pobre no puede. Lo enseña el día del unboxing y ni le da tiempo a leerlo, porque claro, si Planeta o Penguin le está ofreciendo un libro que tiene que reseñarlo ahora mismo y un compromiso que lo ven más fuerte, pues es lógico también que no pueda. Entonces, a veces, para empezar, es mejor con pequeñitos. Bien. Tenemos por ahí también, ¿no? Una pregunta. Bueno, primero, muchas gracias. Y mi pregunta es sobre cómo buscas tú los profesionales con los que trabajas. Si vas más enfocado en el ámbito de la maquetación, ilustración, etc. Si vas a un sitio en concreto, si es de oídas. Y con esa pregunta, ¿cómo eliges o qué buscas en esas personas con las que tú trabajas? Pues, en cuanto a la cubierta, por ejemplo, Por ejemplo. yo miro muchísimo en Instagram. Como sigo a muchísimas escritoras, editoriales, tal, yo estoy muy pendiente, aunque no esté en proceso de publicación, cada vez que una autora publica un post de esta es mi novela que publico tal día, gracias por la cubierta, a tal. Yo voy corriendo, porque si me gusta la novela, miro su Instagram y le doy a seguir y me lo apunto. Tengo un Excel con mis ilustradores o diseñadores de cubierta que me gustan. Entonces, luego ya cuando igual tengo que hacer una portada, me encaja este tipo de ilustración que hace este diseñador o esta diseñadora, pues le contacto y le pregunto. Entonces, lo mejor es eso, en Instagram, porque los ilustradores ponen ahí todo su trabajo, es un portfolio que lo tienes ahí sin tener que pedirlo y escribir un email. Entonces, eso es súper buena. Luego, de maquetación estaba un poco más perdida porque yo solía hacer con una empresa que cerró, entonces pues me quedé sin saber y de repente puse en Google pues maquetación tal y me salieron páginas de Facebook y de Instagram, empecé a ver trabajos porque al final publican pues cómo maquetan por dentro, si quieres un adorno en los comienzos de capítulo tal, y encontré una chica que además hace para Munix, la editorial, y es súper crack, entonces con ella.
No, eso es verdad que luego es seleccionar o bien un conjunto de profesionales. Aquí tenemos muchos autores que en la parte de servicios de Cálamo controlan todos los servicios y otros que también en boca. Claro, cada uno pues yo no tenemos me he los enterado. servicios. Sí, sí. Joder, pues ahora sabrás. Bueno, pero en definitiva, De cada uno- maquetación. todo. Nosotros hacemos los libros de comercio, Pero no te recomiendo eso. pero también es verdad que en definitiva es crearte tu cartera de proveedores, igual que no se nos van rompiendo, entiendo, las tuberías en casa todos los días, por suerte, pero siempre preguntas, oye, ¿conocéis algún fontanero, algún electricista? Con lo cual entiendo que al ver también el trabajo que han hecho en otros libros, pues también te inspira confianza o que te permita, Claro. ¿no?, configurar con libertad el libro. Sí. Así que, Y en ese sentido, yo recomiendo mucho hacer una red de escritores que para mí me vino sola, porque como yo reseñaba libros en Instagram y vino más autores y tal que también reseñaban, nos hicimos amigos y ya pues hemos ido juntos en bloque. Pero si os hacéis una cuenta más, tenéis que tener un perfil de autor en Instagram. Y ahí seguís a otros autores y preguntadle, hablad, porque es verdad que es algo muy solitario, pero incluso con lo de las editoriales, estuve en eventos el otoño pasado que igual hablaba con una autora y acabábamos hablando de algo que nos había hecho sufrir muchísimo y lo teníamos súper en común, porque al final el mundo editorial es igual para todos. exacto. Entonces decíamos, joder, es que tenemos que hablar más a menudo, es que debería haber como un grupo de escritores anónimos o cosas así. Entonces, haced vuestra red de escritores que igual escriban lo mismo, el mismo género o algo así, porque podéis plantearos el hacer eventos juntos, pues de presentación en su ciudad y luego él en la vuestra, el preguntarle con quién ha hecho la portada, tal. Cuanto más gente tengáis para hablar, es mucho mejor. Claro, cuanto más interactúe, Sí, también. exacto. Sí. Mira, nos pregunta también desde casa, dice, ¿conoces si se han dado casos de editoriales que contacten con autores que autopublican al considerar que puede ser un libro de éxito y hacerse con los derechos? Sí. De hecho, ocurre bastante y entonces pues te lo reeditan y eso es súper guay que te ocurra. Al final para las editoriales, pues Amazon o el mundo de Instagram y los autopublicados. Wattpad, todo esto, los editores. Claro, Wattpad, por ejemplo, sí, ahí se fichan un montón y es un catálogo que ya vas viendo qué reacción tiene. Si gusta a la gente, si no, sin tener que hacer la apuesta de editarle, pueden ir viendo qué respuesta tiene. Entonces, es súper bueno también. Y además te voy a contar un caso curioso y es cuando yo estuve también trabajando un tiempo de editor en una empresa de autopublicación. Entonces, era la época donde la poesía empezó a pegar un petardazo fantástico, ¿no?, en ventas. Entonces, vino un chaval, autopublicó, se movía mucho en redes, organizaba jam session, hacía de todo. Vino Alfaguara, se lo llevó, le reeditó el libro, le sacó unos cuantos, y al cabo de un año y pico me llama y me dice, Alex, móntame mi editorial. ¡Ostras! Le montó la editorial, le veo los números, saca su libro, ahí saca el de otros compañeros y fue un proyecto muy bien remunerado. Vamos a decirlo así, que salió ganando por todos los lados, con lo cual no es tan difícil que muchas veces dices, bueno, alcanzo una visibilidad que me beneficia y luego a lo mejor incluso puedo volver a volar solo o me apetece compaginar. Él actualmente publica tanto en su editorial como también en los grandes grupos. Claro. Es una cosa muy habitual. Es que actualmente ya con cómo son las nuevas tecnologías y con todo, el ser híbrido o el probar varias cosas es lo que mejor se puede hacer también. Vas probando qué funciona, prueba y error. Te equivocas veces, pero bueno, aprendes y lo haces bien la siguiente. Y de hecho, también pues de autopublicación, que has leído la lista de nombres, Elizabeth Benavente empezó autopublicándose. Y ahora, y luego pues fue una editorial, le publicó Valeria todo lo demás y ahora está en Netflix o muchos más. Entonces, es muy bueno autopublicarse, es una carta de presentación muy buena. Y De ya. defender tu libro Sí. y cómo el mercado lo Sí. asocia. Por eso, yo cuando voy a los encuentros literarios en colegios, yo les digo a los alumnos que no piensen que el silencio de las editoriales o de lo que sea es un rechazo, porque es que igual no lo han visto, entonces que prueben otra estrategia y vean si funciona. Y, por ejemplo, autopublicar es una estrategia buenísima para que se vea si tienes reseñas, si hay movimiento en redes, todo. ¿Tenemos alguna pregunta por aquí? Yo tengo una cuenta de IG donde subo reseñas y también subo de vez en cuando cosas de novela.
Entonces, ¿recomiendas crear 2 cuentas por separado? ¿O se pueden hacer todo en una misma cuenta? Yo recomendaría, o sea, depende. Si tú quieres conseguir lectores de tu libro, por ejemplo, tú escribes thriller y vas a reseñar libros o sea, novelas de thriller, está genial que lo tengas todo junto porque la gente que vaya a interactuar con tus posts de recomendaciones, pues por ejemplo pones uno de Stephen King o lo que sea, ya de repente ve, esta chica tiene unos gustos que yo, y de repente escribe, pues seguro que si le gustan estos libros y tenemos el gusto común, me va a gustar su novela. Entonces ahí te puede sumar mucho. Si, por ejemplo, escribes romántica, pero lees mucho thriller, ahí igual el público que te vas a traer no es el que quieres. Entonces, pues o no publicas esas reseñas o te lo haces aparte y vas viendo qué hacer. Pero yo diría que sí que suma, porque además, a veces, salvo que seas un escritor muy top o muy divertido o algo así, a la gente no le gusta que hables solo de tu libro. Entonces, si pones reseñas o otras cosas, también estás ofreciéndole contenido para que tenga un motivo para seguirte. Eso sí. A mí, por ejemplo, ahora últimamente me ha costado, porque solo hablaba de mi libro, pero ahora ya voy a volver a hacer reseñas, pero es que claro, con todo lo de los eventos y Es que la no editorial y tal, cuando te pones a escribir, por lo menos a mí me pasan las horas y no me entero. sí, Y luego tienes que hacer todo lo demás. Por aquí tenemos también alguna Sí, pregunta más. y de canales de venta que no sean Amazon o tu propia web, o lo que conozcan por Instagram, ¿hay algún otro que tú recomiendes o esos son los... ¿Online te refieres de Sí, distribución sí. o así? La verdad es que no he probado ninguno más, solo tengo mi web y Amazon. Es verdad que, por ejemplo, mi imprenta, Juárez, hace distribución bajo demanda. Y una vez les pregunté, oye, ¿cómo funciona? Creo que no me llegaron a mandar la información, o me llegó y no la miré, entonces no le he llegado a ejecutar. Pero la verdad que parece interesante, porque de hecho tienen en Latinoamérica. Entonces yo dije, ostras, eso sería una forma para que la lectora del Salvador lo pueda tener, Sí, por sí, ejemplo. sí. Entonces, luego ya el resto que yo utilizo es offline las librerías y el llamar a los colegios y todo esto. Y las librerías, pues bueno, es algo que hay que probarlo para ver si funciona o no funciona. Yo el año pasado tuve la venada de ir a todas las librerías que podía y dejar libros en todas las librerías que podía y muy simpáticos, todos me decían que sí, pero luego pasaban 2 meses o 3 meses y no se había vendido ni uno. Entonces al final tenía pues yo qué sé, 700 euros en libros repartidos pues en Madrid y no una lo carga ofrecía. administrativa de los depósitos, Claro, los y de paranes. llamar a la librería, oye, se ha vendido, te llevo más, te cobro, nada, o de pasar por ahí porque están a tope y no cogen el teléfono, entonces era tanto trabajo que al final pues me he quedado con una en Madrid, una en Ourense, una en La Rioja, una en Sanse, y ya con eso pues, no llego a más. Pues Lola, se nos ha ido el tiempo para continuar con con los asistentes por videoconferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta parada fantástica que ha sido este road trip sobre la autopublicación. A todos los que están desde casa, muchísimas gracias por la compañía, por haberse apuntado. Podrán disfrutar también del vídeo luego en YouTube. Y os invitamos a todos el próximo miércoles 26 de marzo a las 6 de la tarde a la quinta parada de este viaje, de este road trip, en este caso al Tendiendo Puentes, el trabajo del traductor literario. En este caso hablaremos con una traductora con una dilatada experiencia, con Catalina Martínez Muñoz. Y bueno, pues os esperamos a todos y a los que estáis aquí en nuestras instalaciones, pues ahora os invitamos a tomar un minuto y a conversar con la autora. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente parada. Hasta luego. Adiós. Adiós. Yo diría en conclusión que si hay dudas